Comenzaremos por definir biolingüística. Es la rama de la lingüística que estudia las precondiciones y capacidades biológicas que posibilitan el uso y el desarrollo de la lengua por parte de los seres humanos. Como principales exponentes de la biolingüística tenemos a Eric Lemberg, Noam Chomsky y Steven Pinker. My name is Steve Pinker, and I'm professor of psychology, and today I'm going to speak to you about language. Famously, Chomsky claimed that children solve the problem of language acquisition by having the general design of language already wired into them in the form of a universal grammar, a spec sheet for what the rules of any language. Language is really at the center of a number of different concerns of thought, of social relationships, of human biology, of human evolution, that all speak to what's special about the human species. Language is the most distinctively human talent. Language is a window into human nature. And most significantly, language is one of the wonders of the natural world. Modern linguistics has been guided by the questions, though not always the answers, suggested by the linguist Noam Chomsky. Namely, how is the unlimited creativity of language possible? What are the abstract mental structures that relate words to one another? How do children acquire them? What is universal across languages, and what does that say about the human mind? Chomsky dice que los bebés no tienen preferencias lingüísticas y llegan a hablar cualquier lengua con la misma facilidad y en una forma muy temprana a pesar de la pobre estimulación. Postuló una competencia innata para la conformación de la lengua. Para Chomsky, el lenguaje se hereda, es decir, viene en el programa genético que está en la mente. La adquisición de la lengua es una fusión de dos elementos. Una es la capacidad innata que se llama facultad del lenguaje y el otro elemento es la experiencia lingüística, es decir, lo que el niño escucha. Si el niño escucha inglés, va a aprender inglés. Si el niño escucha español, va a aprender español. Es muy importante la lengua que escuche porque es la que acciona sobre la capacidad innata y fija parámetros de variación. Los animales expresan sus sentimientos o conceptos por rudimentarios que sean, directamente a través del sonido. Los humanos, en cambio, expresan sus significados a través del lenguaje, es decir, haciendo uso de sintaxis que combina palabras y que es creativa. El hombre dice lo que quiere, individualmente, y no solo por necesidad, como lo hacen los animales. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español. Las palabras en sí solo son la punta de un gran iceberg, de un rápido proceso inconsciente, no lingüístico, necesario justamente para llegar al sentido del lenguaje en sí. Ilustraremos esto con un poco de poesía, con las líneas de un frasco de champú. Humedezca el cabello, masajee, enjuague, repita. Para entender este trozo tan simple del lenguaje, se debe saber, por ejemplo, que cuando se repite el procedimiento, no hay que humedecer el cabello otra vez, porque ya está húmedo. Y al llegar al final, como dice repita, no se debe seguir repitiendo una y otra vez infinitamente. Aquí repetir quiere decir repita solo una vez. Este conocimiento tácito que los escritores de este fragmento tuvieron es necesario para entender el lenguaje, pero este como tal no es el lenguaje. La biolingüística ha demostrado que gran parte del pensamiento acontece fuera del lenguaje. Por ejemplo, las imágenes mentales. Si se mira esta figura y luego se preguntara si tienen forma igual o si está a modo de espejo, las personas no lo resolverían describiendo con palabras las sucesiones de giros, sino tomando la primera imagen y rotándola mentalmente hasta obtener la respuesta. Esta es una forma de pensamiento no lingüístico. Esto quiere decir que las ideas de nuestro pensamiento no están necesariamente hechas del mismo lenguaje que escuchamos. Otra cosa que demuestran los estudios biolingüísticos es que la mente registra lo fundamental, el sentido o el contenido de las palabras, y no el número de palabras específicas. Por ejemplo,
Si les pidiéramos que repitiesen literalmente alguna frase de las que hemos pronunciado, probablemente no estarían en condiciones de hacerlo. Lo que se queda en la memoria es algo más abstracto que las propias frases, algo que podemos llamar significado, contenido o semántica. Esta teoría propone que las capacidades lingüísticas son transmitidas genéticamente, como el hecho de que nos crezcan brazos en lugar de alas. Algún patrón fijo, como por ejemplo, tenemos un sistema visual como el de los mamíferos, pero no el de un insecto. Así es transmitida la capacidad lingüística. Otra contribución de Chomsky en la biolingüística es el referente de la adquisición de la lengua por parte de los niños, donde dice que los niños no pueden memorizar frases enteras, sino que deben, de alguna manera, extraer las reglas que sirven para crear oraciones basados en lo que escucharon de sus padres. El talento para emplear las reglas y crear nuevas combinaciones se manifiesta desde que los pequeños comienzan a hablar. En un experimento de laboratorio llamado la prueba del wok, al niño se le enseña un dibujo de un ave y se le dice esto es un wok. Luego se le muestra otro dibujo igual y se le dice ahora hay dos, y el niño termina la frase diciendo woks. Este experimento demuestra que los niños no repiten, pues saben aplicar la regla de la pluralidad a una palabra nunca antes escuchada. La capacidad lingüística es un milagro del mundo natural, porque nos permite intercambiar un ilimitado número de ideas utilizando un conjunto finito de herramientas mentales para crear un número ilimitado e infinito de oraciones. Dichas herramientas mentales incluyen un extenso vocabulario de palabras memorizadas y una poderosa gramática mental que puede combinarlas. Когда Рози вернулась, мама обеспокоенно спросила: «Ну и где же ты была?» A line appeared down the side of Mr. Rabbit's perfect speckly fang. À présent, c'est l'heure du goûter. Rien de tel qu'une bonne crêpe après la pêche. On s'y prend im Bett. Sie hatte ihr rosa Nachthemd an. Das mit der Elfe vorne drauf. Y resulta que toca comer plantas. Bueno, eso que mis padres llaman verdura. 一天，小猴子下山了，地里的玉米又大又多。它什么颜色？深蓝色。لارا ماذا كانت تريد لارا؟ إنها تريد أن أكون أميرة الراقصة.